En la clase de hoy vamos a ver la segunda parte del tema de genética cuantitativa. Ya en la clase pasada reconocimos que estos caracteres cuantitativos son caracteres importantes desde el punto de vista agronómico y biológico en lo sanitario y por el impacto en la supervivencia. Habíamos analizado desde una perspectiva histórica todos los argumentos y los elementos que explicaban la variación fenotípica del carácter dentro de un rango. Analizamos las conclusiones de Johansen al haber trabajado con el carácter peso de la semilla en Phaseolus vulgaris, el poroto, y en ese trabajo él había logrado determinar que la variación fenotípica se explicaba por causas ambientales. Era posible que esa interacción del ambiente con un mismo genotipo diera lugar a distintos fenotipos. Entonces teníamos líneas puras que tenían como característica un peso medio de semilla, pero justamente era eso, un peso medio, y era posible encontrar en esa línea semillas grandes y pequeñas. A su vez, cada una de esas semillas, independientemente del tamaño que tuvieran, daban una planta que daba lugar a frutos que poseían semillas también con un rango de variación en su peso. Sin embargo, el peso promedio de las semillas correspondía al peso promedio de la línea. Y se explicaba de esa manera que la continuidad del carácter se debía a la acción de efectos ambientales. Luego analizamos experiencias realizadas por Neilson Hill, en el que trabajó con trigo, el carácter, el color del grano, y las conclusiones a las que había llegado eran de que el fenotipo estaba determinado por la suma o por la adición de los efectos de distintos locios genes que intervenían en la expresión del carácter. Nosotros también definimos que a esos varios genes actualmente se los reconoce como QTL y que en el modelo que proponía Nilsson Hill, estos genes se segregaban de manera independiente y tenían estos efectos aditivos o de suma, y entonces en una población segregante, es decir, donde estaba constituida por individuos con genotipos distintos, encontramos un amplio rango de fenotipos. También vimos esta idea que permitía reconocer que los caracteres estaban determinados por varios genes, pero que esos genes cumplían con los principios o leyes mendelianas de segregación igualitaria y segregación independiente. Reconocíamos o indicamos que la segregación independiente la íbamos a encontrar siempre y cuando se ubicaran en el mismo cromosoma, es decir, no estaban ligados, y que a su vez también podíamos reconocer entre alelos de un gen relaciones tanto de dominancia como de efectos aditivos, y en el caso de relaciones entre genes podían llegar a existir efectos de epistasis. O un carácter cuantitativo es un carácter complejo para analizar y por lo tanto para estudiarlo requerimos de información proveniente de poblaciones, ya sean de poblaciones constituidas por individuos con el mismo genotipo, como sería el caso de líneas puras o poblaciones F1, o poblaciones segregantes F2 o silvestres. En estos casos, para analizar, necesitábamos recurrir, en este curso vamos a ver a dos parámetros estadísticos, la media poblacional y la varianza. En estadística ustedes vieron que son dos parámetros que caracterizan las poblaciones. Si observamos el gráfico, en el eje de las X tendríamos la ubicación de la variable en estudio y en el eje Y estaríamos indicando la frecuencia de la ocurrencia de cada clase del carácter analizado. Y vemos que tenemos una población A y una población B, y que si la comparamos en cuanto al rango de distribución son semejantes, pero se diferencian por la media que presentan. La población A sería 4 la media y en la población B 8. Y en el caso de la población B y C, podríamos pensar que comparten la media, entonces las poblaciones no se diferenciarían. Sin embargo, cuando analizamos el rango de variación, vemos que es distinto y ese parámetro que me permite reconocer esa diferencia es la varianza. Por lo tanto, requerimos
de estos dos descriptores de la distribución para analizar los caracteres cuantitativos. En genética cuantitativa hay preguntas que son interesantes a responder, como por ejemplo cuántos genes o loci influyen sobre el carácter, qué parte de la variación fenotípica puede ser seleccionada por un mejorador o por selección natural, qué parte de la variación fenotípica de un carácter cuantitativo se debe a diferencias genéticas entre los individuos y qué parte se debe a diferencias en el ambiente. También es interesante conocer cómo se distribuyen los loci o los genes que determinan el carácter en todo el genoma y qué efectos tienen los loci o genes y cómo interactúan entre sí. Efectos, dijimos que podían ser relaciones de dominancia entre alelos o relaciones aditivas, o que podíamos reconocer efectos de epistasis o que no hubiese interacción entre los genes que determinan el carácter. Veamos la primera pregunta: ¿cuántos genes o loci influyen sobre el carácter? Por ejemplo, podemos tomar un caso hipotético, podría ser el color de la flor, y reconocer que está determinado en estas líneas que nos interesan analizar por 3 genes, el gen A, el gen B y el gen C, y que esos genes, cada uno tiene 2 alelos. En el caso de estos alelos que están en mayúsculas, serían alelos que contribuyen a dar color a la flor, y en el caso de estos alelos que están en minúscula, que no contribuyen a dar color en la flor. Entonces, en este cuadrado dibujado, tenemos representados en círculo los alelos, que si no están pintados no contribuyen al color, y si están pintados contribuyen a dar color. Estas poblaciones parentales homocigotas dan lugar a gametas que tienen un alelo de cada gen. En este caso, acá está representada la gameta tiene los 3 alelos que aportan color, y esta gameta tendría 3 alelos que no aportan color. La F1 está constituida por individuos que son dihíbridos. El genotipo lo tenemos acá, heterocigota para los 3 caracteres, y el fenotipo está representado por este cuadrado, y en donde vemos que los componentes alélicos, 3 aportan color y 3 no aportan color. Y entonces el fenotipo es un intermedio entre las 2 líneas parentales. Y a continuación tenemos representada la formación de la F2 a través de las gametas masculinas y femeninas que produce este individuo trihíbrido. Como es un trihíbrido, vamos a tener 8 tipos de gametas. Como vemos en las gametas, tenemos que representar o interpretar que ocurrió la segregación igualitaria y la segregación independiente. Y entonces vamos a tener gametas que tienen un alelo de cada uno de los genes que contribuyen al color, y que esos alelos son de los que no aportan color, o podemos tener gametas formadas por un solo alelo que contribuyen al color, y ese alelo puede ser el del gen C o el del gen B o el del gen A, o gametas que están constituidas por alelos de 2 genes que contribuyen al color, que son estos 2 pintados, que pueden ser el B y el C, el A y el C o el A y el B, y gametas que están constituidas por alelos de los 3 genes que contribuyen al color. De la unión de estas gametas, 8 tipos de gametas masculinas y 8 tipos de gametas masculinas, obtenemos 64 fenotipos que están representados en este cuerpo de este cuadro de Punnett. Y algo interesante que está graficado es la distribución de frecuencia de estos genotipos. Recuerdan que dijimos que en el eje X ponemos los rangos de fenotipos y en el eje Y las frecuencias relativas o absolutas. En este caso el fenotipo va del blanco al rojo, y las frecuencias de genotipos que van a mostrar fenotipo blanco va a ser 1 en 64. Luego 6 en 64 van a mostrar el próximo nivel de color, que estaría dado por el aporte de uno de los alelos de uno de los genes, de los 3 genes, o sea, de cada 6 alelos que influyen en el genotipo, 5 no aportan color y 1 sí. Luego le seguirían en los genotipos grupos donde tenemos 2 alelos que aportan color, los intermedios, 3 de 6 alelos aportan color,
los más oscuros, donde 4 de 6 alelos aportan color, luego 5 de 6 alelos aportan color y los 6 alelos aportan color. En los números que están representados sobre cada barra están los valores absolutos de esos 64 genotipos que se constituyen. Esta distribución nosotros la hemos graficado para mostrar o para recalcar que lo que interesa para reconocer el número de genes que intervienen en la determinación de un carácter cuantitativo va a ser la proporción o la frecuencia de fenotipos extremos, es decir, cuántos individuos con respecto al total muestran el fenotipo de los progenitores que originaron esta línea F2. Ese número es el número n, tamaño poblacional mínimo para encontrar al menos un individuo con un fenotipo extremo, como les decía, al de los progenitores. Para razonar, si nosotros tuviéramos un carácter que está determinado por un solo gen y consideramos cuál es la proporción en la F2 de individuos esperados que muestren el fenotipo de las líneas puras, tendríamos que buscar la frecuencia de los homocigotas A1A1 o A2A2, y que es, como nosotros vimos, un cuarto. Si consideramos un gen, la proporción de individuos que van a mostrar estos fenotipos extremos va a ser un cuarto. Si yo considero que el carácter está determinado por dos genes, por ejemplo, el gen A y el gen B, y analizo en qué proporción en la F2 encontraría individuos con estos fenotipos extremos, estaría buscando individuos que sean homocigotas A1B1, A1A1, B1B1, u homocigotas A2A2, B2B2. La proporción esperada va a ser un cuarto de homocigotas A1A1 por un cuarto de homocigotas A2A2. Esto sería un cuarto al cuadrado, es decir, un 16avo. Tanto de este fenotipo homocigota A1A1, B1B1, como del homocigota A2A2, B2B2. Y si ahora planteamos que el carácter, como el que estamos viendo en el ejemplo, está determinado por 3 genes y analizamos las frecuencias esperadas en una F2 provenientes del cruzamiento entre individuos trihíbridos, la frecuencia que esperamos de individuos que sean homocigotas que muestren los fenotipos extremos va a ser con respecto a A1 un cuarto, con respecto a B1 un cuarto y con respecto a C1 un cuarto. Y yo quiero que tengamos los 3 genes al estado homocigota, la frecuencia esperada va a ser un cuarto al cubo, que es un 64avo. Algo que nos llamaría o que debería llamarnos la atención es que esta potencia está indicando cuántos genes son los que están involucrados en la determinación del carácter. La manera de proponer cuántos genes o los están involucrados en la determinación del carácter, fíjense que es interesante esto, es en la población, es dentro de este grupo de trabajo, no es para en toda la especie, sino solamente en la población. Va a estar dada por la potencia a la cual yo elevo un cuarto y que aproxime entonces el valor de la frecuencia a la que encuentro estos fenotipos extremos. La fórmula que van a utilizar entonces va a ser, van a tener que relacionar el tamaño mínimo poblacional para encontrar al menos un individuo con fenotipo extremo con el valor al cual elevamos 4. Entonces, para reconocer el número de genes que intervienen en la determinación del carácter, yo necesitaría buscar el logaritmo en base 4 de ese número mínimo poblacional o tamaño mínimo poblacional en donde encuentro al menos un individuo con fenotipo extremo. Esto lo van a trabajar en el práctico. Además, habíamos dicho que podía interesar qué parte de la variación fenotípica puede ser seleccionada por un mejorador o por selección natural. Y eso va a depender de cómo es el aporte que realizan cada uno de los genes para determinar el carácter. Ya cuando analizamos el experimento de Nielsen-Hill,
hablamos de un efecto de suma de los alelos o un efecto aditivo. Y cuando analizamos la explicación de la variación continua, mencionamos también que la relación entre los genes puede ser de dominancia y en este caso sería no aditivo. En estos ejemplos vemos qué es lo que ocurre con la distribución de fenotipos cuando el efecto de los genes es aditivo, como es el caso que tienen acá a la izquierda, referido al efecto de aditividad en la longitud de la mazorca. Lo que tenemos es una tabla que muestra los genotipos posibles en una población segregante o F2, teniendo dos genes que intervienen en la determinación de la longitud de la mazorca, M y N, cada uno con dos alelos. En la segunda columna nos muestra cómo es el efecto de ese genotipo en el fenotipo. En la tercera columna, cuántos alelos están aportando a la longitud. Para interpretar esto, acá tenemos, si vemos en esta columna, todas las mazorcas empiezan con un valor de 10 centímetros de longitud. Sería el mínimo valor posible para una mazorca de esa población. Y luego vemos que si los 4 alelos, o sea, 2 alelos de cada uno de los dos genes, está el estado dominante, aportan con 2 centímetros a la longitud total de la mazorca y la mazorca llega a alcanzar 18 centímetros. Y se dice acá que tiene 4 alelos activos, 4 que suman, que adicionan o que contribuyen al fenotipo. Luego tenemos este genotipo, donde vemos que hay homocigota dominante y una heterocigota. En ese caso son 3, ¿sí?, los alelos que contribuyen a la longitud de la mazorca. Acá también, en este otro genotipo, que es heterocigota para M y homocigota dominante para N, vemos que son 3 los alelos que contribuyen a la longitud. Y el fenotipo es el mismo. En este caso, tenemos 3 alelos que suman a la longitud de la mazorca. Este efecto de alelos, no importa de qué gen provienen, que contribuyen al fenotipo, es lo que se conoce como el efecto aditivo en los genes. El caso extremo contrario sería el de un efecto no aditivo o un efecto de dominancia. Por ejemplo, la vida en estantería en los frutos de tomate. Tenemos individuos, en este caso sería que acá tenemos el mayor valor de días, serían 30 días de vida en estantería, y acá el menor valor 12 días, porque es lo que no buscamos, esto es lo que nos interesa. Entonces, en este caso teníamos líneas puras de larga vida en estantería y puras de corta vida en estantería. La F1, a pesar de que es heterocigota, como la relación entre los alelos de los genes que determinan la vida en estantería es de dominancia, muestra el mismo fenotipo que la línea pura dominante. Y en la F2, que es la población segregante, donde vamos a tener todas las combinaciones de genotipos posibles, desde dominante para el gen A, el B, el C, el D, hasta el J, luego heterocigota para A y homocigota para los otros genes, heterocigota para B y homocigota para todos los otros genes, así sucesivamente, tenemos acá toda una distribución de genotipos. Y los fenotipos vemos que también tienen una variación continua para este carácter, que es un carácter cuantitativo. Sin embargo, vemos que no es una curva distribución normal simétrica, sino que es asimétrica. Esto se debe a que los efectos de los genes que intervienen es que la relación entre los alelos no es de aditividad, sino que es de dominancia. Entonces, analizando la distribución del carácter en una F2, uno también puede inferir cómo es el efecto de los alelos y los genes que determinan el carácter. Otra pregunta interesante a responder es qué parte de la variación fenotípica de un carácter cuantitativo se debe a diferencias genéticas entre los individuos y qué parte al efecto del ambiente. Para estimar la magnitud de este efecto de las influencias genéticas y ambientales sobre la variación fenotípica, lo que se hace es analizar un parámetro estadístico que explica la variación
del fenotipo. Ese parámetro es la varianza. Fíjense que ahora nosotros vamos a simbolizar la varianza con una letra mayúscula B corta. No vamos a utilizar sigma como a lo mejor utilizaban en estadística, sino una B corta. Esta ecuación nos indica que la varianza fenotípica depende de la varianza genética, la varianza ambiental y una varianza debido a la interacción entre genotipos y ambiente. Esa interacción, en nuestro caso, lo vamos a considerar que es despreciable, que es posible descomponer la varianza porque es una propiedad que tienen las varianzas, como estudiaron en estadística. La varianza genotípica se debe a diferencias entre los genotipos, la varianza ambiental se debe a diferencias ambientales y la varianza genotípica ambiental a interacción entre genotipos y ambiente. A su vez, recién vimos que se pueden reconocer efectos genéticos entre los genes que determinan el carácter y por lo tanto la varianza genotípica la podemos descomponer en la varianza por el efecto aditivo de los genes, la varianza por el efecto de dominancia de los genes y la varianza debido al efecto de interacción entre genes. Estas descomposición de la varianza son interesantes para reconocer cuánto, decíamos, de la varianza fenotípica es explicada por la varianza ambiental y cuánto es explicado por la varianza genética, porque la suma de estos dos componentes, ¿sí?, de la genética y la ambiental, dan lugar a la varianza fenotípica o que también se conoce como varianza total. Los caracteres que tienen una variación continua, habíamos visto que distribuyen en un rango, por ejemplo, para el peso de la semilla de poroto, variaba entre 15 centigramos y 90 centigramos. Es imposible medir los efectos individuales de cada locus o de cada gen. Lo que uno hace es analizar toda la población y toda la varianza fenotípica. No podemos estimar frecuencias génicas y genotípicas porque no hay una relación directa entre genotipo y fenotipo. Entonces el análisis se hace a través de esta descomposición de la varianza y estimando un parámetro poblacional que se conoce como heredabilidad, que se simboliza con una H, con un superíndice 2, que no tiene que ver con elevar al cuadrado, y esta heredabilidad es una proporción de la varianza fenotípica total debido a la varianza genética. Recordemos que es un parámetro poblacional. Se mide en una localidad y en un determinado año en una dada población. La heredabilidad en sentido amplio se representa con esta ecuación. Dijimos que era cuánto de la varianza fenotípica es explicado por la varianza genética. Los valores que puede alcanzar varían entre 0 y 1, y en el caso de 1 sería cuando la varianza genética va a ser igual a la varianza fenotípica, lo que me estaría diciendo que no hay varianza ambiental. Además, podemos estimar la heredabilidad en sentido estricto, que es una relación entre la varianza fenotípica y la varianza debido al efecto aditivo de los genes. En este caso, ¿sí?, como la varianza aditiva es un componente de la varianza genética, la heredabilidad en sentido estricto va a ser o igual o menor a la heredabilidad en sentido amplio. Va a ser igual cuando toda la varianza genética se deba al efecto aditivo de los genes y la varianza de dominancia y de interacción valgan 0. Y si no, como entonces este valor va a ser menor que varianza genética, la heredabilidad en sentido estricto tiene que ser menor a la heredabilidad en sentido amplio. Algo para analizar también en esta ecuación es que la heredabilidad va a alcanzar valor de 0 cuando toda la varianza fenotípica se deba a varianza ambiental. Yo no tenga un componente genético, porque eso me va a estar diciendo que la varianza genética vale 0. La heredabilidad es útil para determinar si el programa de selección va a tener éxito en cambiar la población, sobre todo en programas de mejoramiento, y me va a indicar cómo va a responder
esa población a la selección. También sirve para definir estrategias en programas de manejo, de conservación, y en este caso probablemente esté relacionado para mantener o incrementar la variabilidad genética. La heredabilidad es un carácter que se estima específicamente para una población y en el ambiente en el que se está analizando. Es una estimación a nivel poblacional y no del individuo. No indica nada de la determinación genética del carácter. Mide solamente la proporción de la varianza fenotípica, resultado de la varianza o de la acción de los factores genéticos. Y aunque la heredabilidad sea alta, los factores ambientales pueden influir en el carácter. Si la heredabilidad es alta, lo que está diciendo es que lo que tenemos es mucha varianza genética explicando la varianza fenotípica. La heredabilidad no indica nada acerca de las diferencias poblacionales de un carácter. O sea que yo puedo tener dos poblaciones que tengan la misma heredabilidad y sin embargo que los genotipos sean distintos entre ellos. Lo que me está diciendo es que la varianza genotípica es igual, no que los genotipos son los mismos. Puedo tener distintos genes en dos poblaciones que están determinando el mismo carácter. Distintos genes variando en dos poblaciones que me estén determinando el carácter. Y por último, acá en este gráfico la idea es mostrar cómo es que la heredabilidad me permite reconocer o predecir cómo va a ser la respuesta a la selección. Vamos a utilizar los parámetros que habíamos mencionado al principio para estudiar caracteres cuantitativos, que eran la media y la varianza. En este caso, vamos a reconocer una media sub 0, que se refiere a la media parental o a la media de la población inicial, una media de selectos, que va a hacer referencia a la media que va a tener una porción de la población que se elige para construir la nueva generación, y una media de la nueva generación o media de la progenie o media de los descendientes. A la vez vamos a reconocer dos parámetros, un diferencial de selección, que es la diferencia entre la media de los selectos con respecto a la media original, y la respuesta a la selección, que es la diferencia entre la media de los selectos con respecto a la media de la nueva generación. Supongamos que nos interesaría reducir el porcentaje de grasa en una población, dentro de un corte de carne, por ejemplo, si tenemos en una granja un grupo de cerdos. Ese carácter tiene una variación entre un 5% y un 21%, con una media de 12%. Si nosotros queremos reducir, lo que va a pasar es que se van a elegir para formar este nuevo grupo o esta nueva generación los individuos que muestren menor porcentaje de grasa. Supongamos que tengo 10.000 animales y yo voy a elegir 1.000 animales para formar la nueva generación como progenitores, como reproductores. De esos 1.000 animales elegiré los que tengan menor porcentaje de grasa, y de esos 1.000, el valor medio de esos 1.000 individuos va a ser mi media a su vez o media de los selectos. Con estos 1.000 se construye la nueva generación, son los descendientes que van a formar esta generación 1, que va a tener una media 1, que espero que sea menor al 12% que tenía la media original. Supongamos que pasa a un 10% la media. He tenido una respuesta a la selección. He seleccionado los de menor contenido de grasa y se ha corrido la media con respecto a la población original. Este diferencial de selección que recién hablábamos, gráficamente, lo reconocemos acá, es la diferencia de medias entre la media de la población original y la media del grupo de progenitores o de seleccionados para formar la nueva generación. Y la respuesta a la selección es el corrimiento que tuvo la media original con respecto a la que tiene ahora. Están relacionadas, o esa respuesta a la selección depende de dos parámetros. Por un lado, del diferencial de selección. Fíjense que ahí está directamente relacionado.
en la medida que sea mayor, espero que la respuesta también sea mayor. Si hubiese sido más exigente y en lugar de buscar una media, a lo mejor corrida de 12, elegí los que tenían media 10, hubiese quedado con media 8, mayor hubiese sido la respuesta a la selección. Y por otro lado, depende de la heredabilidad en sentido estricto. ¿Por qué? Porque son los genes con efecto aditivo los que contribuyen a que lo que uno observa en el fenotipo es lo que es determinado por el genotipo. Por último, les quería mostrar cómo es la base para determinar o encontrar dónde están ubicados los genes que determinan un carácter. La clase pasada nosotros vimos el ejemplo del arroz y les mostré cómo a lo largo de los 12 cromosomas se habían analizado en cada cromosoma muchos marcadores. ¿Por qué se analizan muchos marcadores? Esto quería mostrarles. Por lo general, se trabajan con dos líneas que tengan fenotipos extremos y se seleccionan marcadores que cubran todo el genoma. Este es un ejemplo de cómo se realiza el mapeo de genes que determinan caracteres cuantitativos. Para ello, como vimos en el caso del análisis que hubo para la forma de granos de arroz, se necesita contar con marcadores que cubran todo el genoma. ¿Cuál es la razón? Veamos este ejemplo. Tenemos dos líneas que tienen fenotipo extremo, líneas de plantas altas y líneas de plantas bajas. Y en este caso vamos a ver el comportamiento de tres marcadores moleculares, A, B, C, y cómo se reconoce que están asociados al gen T que está determinando la altura de la planta. En este caso, en esta línea, los alelos de los marcadores son con superíndice 1, A1, B1 y C1. Y que en el caso de C1 está ligado al gen que determina la altura, T+. En esta otra línea, los marcadores tienen la otra alternativa con el superíndice 2, A2, B2, C2, y el gen que determina la altura es T sub 0. Se realizan los cruzamientos, se obtiene la generación F1, que va a mostrar los marcadores al estado heterocigota 1A2, B1B2, C1C2 y el gen que determina la altura T más T0. Este gen no se conoce cuál es la localización. Luego se busca obtener una F2, otro cruce, una población segregante y se analiza cómo es el genotipo de los marcadores con respecto al fenotipo que nos interesa. Y se va viendo marcador a marcador si hay una asociación y se va modificando el genotipo con respecto al fenotipo. Y lo que se va viendo es la asociación de cada genotipo de marcador con respecto al carácter que se analiza. En este caso analizamos el marcador A y tenemos tres genotipos, homocigota 1, heterocigota y homocigota 2. Y si se analiza a qué fenotipo, cuál es la media del fenotipo, vemos que no hay diferencia entre las medias de la altura de plantas que tienen el genotipo homocigota 1, heterocigota o homocigota 2. Lo mismo ocurre con los genotipos del marcador B. No hay diferencia para altura, que es lo que está representado por esta línea verde, con respecto a cada uno de los genotipos. Mientras que lo que vemos en este último gráfico, que los individuos que son de genotipo homocigota C1, C1 son en promedio de pequeña altura, los heterocigotas son intermedios y los homocigotas C2, C2 son altas. Este comportamiento de correlación entre genotipo de marcador y el fenotipo me está diciendo de que próximo a este marcador molecular hay un gen que está asociado a la altura. Entonces, de esa manera se va mapeando la ubicación de los genes que intervienen en la determinación de caracteres cuantitativos. Y con esto ya estamos terminando. Marcar las diferencias que hay entre caracteres cualitativos y cuantitativos o caracteres mendelianos. Ya lo fuimos mencionando a lo largo de la clase. La idea es que los caracteres cualitativos presentan
clases fenotípicas discretas, mientras que en los cuantitativos no reconocemos clases, sino que hay una variación de fenotipos continua. Hablábamos de rango de fenotipo. Entonces, la variable que caracteriza a los cualitativos es discreta o discontinua y la que caracteriza a los cuantitativos es continua. En los caracteres cualitativos, como por ejemplo esto de el color del grano de arveja, que era verde o amarillo, el efecto fenotípico se debe a la acción de un gen o de pocos genes, mientras que en el caso del peso del poroto se debe a la acción de varios genes o de QTLs. Para analizarlos genéticamente se pueden realizar, en el caso de los cualitativos, cruzamientos dirigidos, una vaca astada por un toro mocho o una planta de semilla rugosa por una planta de semilla lisa, o puedo analizarlo a nivel poblacional y contar cuántos individuos tengo de grupo sanguíneo M, cuántos de grupo sanguíneo N y cuántos de grupo sanguíneo MN. Y de esa manera establecer proporciones o frecuencias, que es la otra característica que marcamos para caracteres cualitativos. En cambio, en los cuantitativos no puedo yo hacer un conteo individual. Se realizan estudios a nivel poblacional y utilizo parámetros estadísticos para caracterizar las poblaciones. En los caracteres cuantitativos hay un efecto del ambiente para determinar el fenotipo y debido a todas estas acciones de que son muchos genes y que hay un efecto del ambiente, es muy difícil reconocer efectos individuales de los genes en la determinación del fenotipo. A manera de resumen, la genética cuantitativa va a estudiar variables continuas que en un modelo sencillo vamos a decir ajustan a una distribución normal. Para realizar el análisis genético vamos a recurrir a parámetros estadísticos como la media y la varianza, que se van a estimar en los fenotipos en las poblaciones. O sea, la variación fenotípica poblacional la vamos a describir a través de estos parámetros estadísticos. Esta variación fenotípica se debe a la acción de dos componentes de esa varianza, la genética y la ambiental, estableciendo la proporción de la contribución de cada uno de estas componentes de la varianza a la varianza fenotípica, se estima la heredabilidad. Y en cuanto a la acción genética, vimos que estaba determinado un carácter cuantitativo por varios genes y que a la vez esos genes podían tener diferentes efectos, aditivos o no aditivos, los dividimos en general, y cuando nosotros le damos peso al componente aditivo de esa varianza genética, estamos estimando la heredabilidad en sentido estricto. Mientras que si no discriminamos y sumamos todos los componentes de la varianza genética, estimamos heredabilidad en sentido amplio. La heredabilidad en sentido estricto me permite predecir la respuesta a la selección. Y no olviden que los genes que están determinando caracteres cuantitativos sí cumplen con los principios mendelianos. Bueno, espero que haya sido de ayuda. Esta es la bibliografía que tienen para consultar.